De todos los centros de plasma de la época, el más grande fue la Compañía Centroamericana de Plasmaféresis, que, como hemos visto, medró en la Managua en ruinas. Durante las 24 horas del día llegaba a pobres e indigentes para vender su plasma tras someterse a análisis de orina y de sangre. Los técnicos congelaban el plasma y lo mandaban a almacenes próximos a los aeropuertos de México y Miami, donde quedaba guardado en congeladores a la espera de ser enviado a empresas farmacéuticas de Europa y Estados Unidos. Ramos pagaba a los vendedores de 5 a 7 dólares el litro, cantidad considerable en Nicaragua, y lo que vendían sus clientes por casi 5 veces ese precio. Y lo vendía a sus clientes por casi 5 veces ese precio. Luego se sucedían las subidas. Tom Hecht, que fue presidente de Continental Pharma Cryosan de Montreal y antes había sido el más importante corredor independiente de plasma del mundo, negoció los primeros acuerdos entre Plasmaféresis y sus clientes. Recuerda al respecto, enviábamos grandes cantidades de plasma original a Travenol de Bélgica, firma hermandad con Island de California. Travenol extraía el crío precipitado que nosotros denominábamos derechos de nata. Luego vendíamos el plasma pobre en Cryocavi Farmacia, una compañía biológica sueca, para su fraccionamiento ulterior. Hecht adquiría el plasma a 34 dólares el litro. Vendía los derechos de nata a Travenol por 12 el litro y el resto pobre en Cryo y a los suecos por 38 dólares. La transacción proporcionaba a su empresa $240,000 mensuales. Fue el trato más importante que negocié jamás. El negocio de Hecht ofrece una perspectiva del tráfico de plasma procedente del tercer mundo y en su mayoría destinado a empresas farmacéuticas de Estados Unidos y Europa. Algunos abastecedores firmaban directamente contratos a largo plazo con los fraccionadores. Otros vendían a corredores independientes que, como Hecht, recorrerían el mundo, adquirían el plasma in situ y lo vendían al mejor postor. Gran cantidad del material pasaban por Montreal y Zúrich, que a causa de la laxitud de sus respectivas legislaciones sobre almacenamiento y tráfico de mercancías se ganaron una turbia reputación como escalas del tráfico internacional de plasma. Una vez que llegaba a su destino el plasma originario, las empresas farmacéuticas lo reunían en grandes tanques, fraccionaban la mezcla y vendían los derivados. En ocasiones las firmas remitían sus productos acabados como gamma globulina o factor 8. En otras vendían a otras compañías la pasta fraccionada en parte. De uno u otro modo, los efectos eran los mismos. La industria obtenía el plasma de áreas agobiadas por la pobreza, la desnutrición y la hepatitis. Concentraba y trataba el material y lo vendían por todo el mundo. Como mayor centro de obtención de plasma del mundo subdesarrollado, el de Managua proporcionaba beneficios a muchos. Material para las empresas farmacéuticas, ingresos a Ramos y a Somoza, comisiones para los intermediarios y algún dinero a los donantes, pero existía también un reverso de la moneda, rumores de malos tratos y de lesiones. En el otoño de 1977, una mujer de uno de los barrios de Managua denunció a la policía la desaparición de su hijo. El joven, un alcohólico y donante habitual llamado Mario Salazar Márquez, o Márquez, le había dicho que iba a vender algo de plasma. Como el mes anterior, cuando acudió al centro para preguntar por su hijo, otros donantes afirmaron que lo habían visto el día anterior, aunque nadie pudo aclarar qué había sido de él. Alguno sugirió que tal vez se hubiese desmayado y la pobre mujer se estremeció. Mario le había contado que los donantes que sufrían un síncope eran cubiertos con una sábana verde, trasladados luego al sótano y que desaparecían. Tales hechos no eran desde luego infrecuentes en Nicaragua, pero este llamó la atención de los reporteros de la prensa. El periódico de la oposición en Managua, su propietario y director, un intelectual enérgico llamado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, había sido encarcelado por el dictador al menos media docena de veces tras denunciar la violencia y los abusos de su régimen. La desaparición de Salazar y su relación con el centro proporcionó a Chamorro otro ejemplo de la villanía de Somoza. El periódico mandó a un reportero a un edificio cercano desde donde observar más allá de la puerta alta y bien vigilada del centro. Este vio las largas colas de hombres evidentemente enfermos. El 90% de los donantes, declaró, procede de las clases más pobres, por lo general son parados y se hallan en muy mala condición física. Siguieron más reportajes. Día tras día y bajo titulares como ¿por qué participamos en este sangriento negocio? Informaciones sobre donantes muertos y la plasmaféresis enferma al país
El diario presentó todo un abanico de prácticas abominables y de abusos. Los reportajes revelaron el modo en que los empleados de Ramos adquirían plasma de alcohólicos conocidos, saltándose con frecuencia los análisis de selección que sus clientes norteamericanos daban por realizados. Los periodistas narraron que los guardianes trataban a los donantes como si fuesen reclusos y que los insultaban para acuciarlos a que se apresurasen a cumplir sus órdenes. Un donante afirmó haber sido golpeado. Una comisión de mujeres indigentes del barrio escribió a la prensa para decir que la venta de plasma constituía su única alternativa a la prostitución. Pero cuando la aguja penetra en nuestro cuerpo, sentimos también que estamos perdiendo parte de nuestra vida. Las personas que trabajan en el centro nos tratan de una manera muy inhumana. Imploramos de quienes puedan hacer algo que se informen de esta horrible situación. Los donantes no eran los únicos en quejarse. Los médicos de un hospital de la localidad denunciaron que con frecuencia tenían que tratar a los vendedores habituales de plasma de anemia y desnutrición profundas. La asistencia sanitaria pública contribuía a asegurar los beneficios de Ramos. Posteriormente, una comisión de inspectores médicos que reconoció antiguos donantes en hospitales de la zona descubrió que varios hombres daban positivo en la detección de la sífilis. En justicia, cabe poner en tela de juicio al menos algunas de las informaciones de la prensa. Los reportajes tendían a la vaguedad en la que se refería a sus detalles médicos. Resultaba dudoso que una extracción excesiva de plasma fuese la causa de la anemia observada por los facultativos locales, puesto que la consecuencia más probable sería una reducción proteínica y lesiones renales. Por lo demás, Chamorro, resuelto enemigo de Somoza desde hacía mucho tiempo, jamás pretendió ser un observador imparcial. Finalmente, los especialistas de esta industria recuerdan la admiración que les causó este centro, bien equipado y dirigido con profesionalidad. En las altas esferas de estas actividades se señala el hecho de que la Food and Drug Administration de los Estados Unidos había autorizado su funcionamiento y dado su aprobación. Hay que distinguir, sin embargo, entre lo que la Food and Drug Administration autoriza y el modo en que un centro opera. De creer a los veteranos de este sector industrial hacia mediados de los años 70, el tipo de centro de plasma enclavado en barrios míseros estaba convirtiéndose ya en un simple recuerdo. El gobierno había impuesto normas más estrictas y la industria se mostraba cada vez más exigente. Puede que fuera así en el papel, pero con frecuencia las actividades cotidianas narraban una historia diferente. Y eso sucedía incluso en Estados Unidos, como revelaron periodistas que se hicieron pasar por donantes indigentes. A finales de 1975, por ejemplo, un equipo británico de televisión, tras un brote de hepatitis entre los hemofílicos de su país, se remontó a la fuente del producto de Estados Unidos y visitó varios centros de plasmaféresis, propiedad de Island. En todos encontraron una deprimente colección de donantes indigentes y alcohólicos, así como modos de proceder negligentes y cínicos en su selección. Llevaban consigo a un experto británico en hepatitis, el Dr. Arie Zuckerman, que tras visitar el centro Highland en Los Ángeles lo describió como una ofensa a la dignidad humana, con donantes que cualquier médico británico habría rechazado inmediatamente. Pero cuando el equipo entrevistó al Dr. Richard Wilbur, vicepresidente de Highland para operaciones médicas, este afirmó no saber nada de tales condiciones, puesto que solo había realizado una visita a los centros de recogida de su empresa. Tal vez Wilbur mentía ocultando el hecho de que él y otros dirigentes de la industria sabían que estaban explotando centros de la obtención con niveles operativos ínfimos. La otra posibilidad igualmente inquietante es que realmente no lo supiera, lo que significaría que los ejecutivos de la industria no comprendían en realidad la diferencia entre lo que veían en su documentación y lo que de verdad pasaba. Si eso sucedía en las instalaciones de las grandes compañías farmacéuticas de Estados Unidos, cabe imaginar cuál sería la situación en Nicaragua. Nadie dudaba de que los empleados de plasmaféresis optaban por ir al grano, que no se preocupaban del bienestar de los donantes y que se saltaban ciertos análisis de selección. Incluso Hecht, que hizo una fortuna en la tarea, la recuerda con un cierto grado de repulsión. Las instalaciones me impresionaron, pero lo que más me inquietó fue el modo en que la dirección local trataba de personas. Trataba a las personas. Y el modo en que la dirección local trataba a las personas. En consecuencia, uno se siente inclinado a creer lo que decía la prensa.
al menos lo que implicaba, sino los detalles, porque está claro que este tipo de centro, en un sitio así, con una población oprimida y empobrecida, no podía ser más que un lugar de explotación. Y esa situación se reflejaba en el tratamiento de los donantes. Los gritos, los golpes, los malos tratos. Chamorro lo llamó la vergüenza de la nación, una carga insoportable para la moral de su pueblo. Un senador de la oposición comparó el negocio con Drácula, alzándose de su tumba, no solo de noche, sino durante el día, incluidos también los fines de semana y los domingos. Al examinar este periodo del tráfico mundial de plasma, aproximadamente desde finales de los 60 hasta las postrimerías de los 70, resultaría tentador atribuir a los estadounidenses el papel de villanos. Al fin y al cabo eran quienes parecían beneficiarse de un comercio internacional que explotaba a los pobres. Así decían, desde luego, en conferencias y congresos los dirigentes de los bancos europeos de sangre, pero la realidad del tráfico de plasma resultaba mucho más compleja. Como ya hemos visto, tras la Segunda Guerra Mundial, las naciones más industrializadas establecieron sus sistemas sanguíneos según normas no lucrativas y por razones humanitarias y médicas. En algunos países como Francia, la gratuidad se convirtió casi en una religión. Más tarde, al desarrollarse la plasmaféresis, varias de esas naciones prohibieron la práctica porque la equiparaban con el pago a los donantes. Con el fin de conseguir el plasma que necesitaban, esos países recurrieron a diversos métodos. Suiza, por ejemplo, que obtenía un exceso de sangre de donantes gratuitos, conseguía el plasma por centrifugación y prescindía de los glóbulos rojos. Gran Bretaña utilizaba plasma de sangre caducada y de logrado por centrifugación de mezclas de sangre integral. Otros países como Francia y Alemania permitían la plasmaféresis con limitaciones y autorizaban a los donantes a aportar apenas algo más de la cuarta parte de lo admitido en Estados Unidos. Durante cierto tiempo, esas disposiciones funcionaron bien para los europeos e hicieron posible que consiguieran el plasma que necesitaban principalmente de donantes gratuitos, excepto en Alemania, donde las empresas farmacéuticas pagaban por la plasmaféresis y disfrutasen del placer moral de condenar a los norteamericanos. Pero con la escalada de la demanda de productos derivados del plasma, primero albúmina y después el factor 8, se hizo imposible obtener lo suficiente de donantes voluntarios y la mayoría de los países europeos comenzaron a adquirirlos en Estados Unidos en cantidades. Gran Bretaña, por ejemplo, se vio obligada a importar grandes volúmenes de factor 8. Por triste que sea decirlo, el Sistema Nacional de Donantes Gratuitos que exaltó Titmus se había convertido poco a poco en una espantosa desorganización. Según un destacado crítico británico, en una colección de regiones semiautónomas que casi nada hacían para ayudarse mutuamente o compartir recursos, apenas apto para proporcionar bastante sangre integral. El dispositivo se mostró incapaz de mantener un abastecimiento adecuado de plasma. Por añadidura, los centros de fraccionamiento de financiación pública en Oxford y Elstree no desarrollaron a tiempo sus posibilidades. Los especialistas en hemofilia habían rogado a las instancias públicas que aumentase la producción y el Ministerio de Sanidad prometió adoptar medidas asignando dinero suficiente con el fin de modernizar las instalaciones y fijar unos objetivos para que Gran Bretaña fuese autosuficiente. Pero no consiguieron cumplir ninguno de los plazos que se había fijado. Sin medios para recoger bastante plasma y sin la capacidad para tratarlo, las reservas británicas del factor 8 continuaron siendo inferiores a la demanda. El país importaba de Estados Unidos más de la mitad del que requería. De manera semejante, y aunque se jactase de un programa de plasmaféresis exclusivamente de donantes gratuitos, Francia llegaba a importar calladamente cada año de Estados Unidos hasta el 26% de su factor 8. Holanda y Suiza importaban plasma y sus derivados. Fuera de Europa, Japón adquiría en el exterior nada menos que el 98% de sus productos de plasma, pese al desarrollo de la Cruz Verde del Dr. Naito. Así, a mediados de la década, Estados Unidos se había convertido en la OPEP del plasma. La OPEP del plasma. Como más tarde explicó Tom Dries, entonces presidente de Alpha Therapeutic Corporation, en una conferencia de fraccionadores, del mismo modo que Estados Unidos alimenta al mundo, así también la nación sangra en beneficio del mundo. O más exactamente, realiza su propia plasmaféresis norteamericana para el resto del mundo. Pero, aunque creció la capacidad de producción de Estados Unidos, sus posibilidades de proporcionar la fuente del plasma alcanzaron un techo y las compañías farmacéuticas dependían cada vez más del tercer mundo. En consecuencia, si uno condena por explotadoras las empresas estadounidenses de este periodo, es preciso que tengan también en cuenta la hipocresía de los demás.
Las mismas firmas farmacéuticas norteamericanas que importaban la mayoría de material del tercer mundo también suministraban de una variedad de fuentes entre las que se contaba el tercer mundo. La mayoría parte del plasma utilizado en Europa, los norteamericanos exportaban desde luego suficiente plasma en bruto y tratado para cubrir más de la mitad de las necesidades europeas. Como dijo un vendedor, siempre me ha dejado perplejo que los europeos consideren inmoral el pago a donantes y que sin embargo importen plasma de Estados Unidos sabiendo que procede de donantes retribuidos. ¿Paradoja? ¿O contradicción? ¿O cinismo? Como dijo un vendedor, siempre me ha dejado perplejo que los europeos consideren inmoral el pago a donantes y que sin embargo importen plasma de Estados Unidos sabiendo que procede de donantes retribuidos. Por tercera ocasión, como dijo un vendedor, siempre me ha dejado perplejo que los europeos, entre corchetes, consideran inmoral el pago a donantes y que sin embargo importen plasma de Estados Unidos, sabiendo que procede, entre corchetes también, de donantes retribuidos. Si el plasma y sus derivados fluían de Estados Unidos a Europa, el dinero iba en dirección opuesta, especialmente los beneficios del concentrado del factor 8, que vendido en Estados Unidos a 11 centavos la unidad, el abastecimiento anual de un hemofílico cuesta millares de dólares. Y al menos por el triple en Europa. Era un objetivo deslumbrante para las empresas farmacéuticas y mantenía bajos los precios en beneficio a los hemofílicos norteamericanos. Las compañías estadounidenses acudían al continente en busca de una parte de ese lucrativo mercado. Qué raro. Ofrecían a los clientes importantes condiciones especiales, salarios de los técnicos de laboratorio, conferencias y regalos, como cruceros para ejecutivos, entre paréntesis. Algunas empresas concedían descuentos directos en metálico a centros y sociedades consagrados al tratamiento de la hemofilia. En ningún sitio era tan generoso este trato como en Alemania Occidental. El país hacía del factor 8 un uso verdaderamente asombroso. El hemofílico medio consumía hasta 4 veces la cantidad de un paciente norteamericano. Como nación, Alemania Occidental gastaba más factor 8 que los demás países europeos juntos. Un solo hospital consumía más que todos los estados o todos los de Estados Unidos. El máximo responsable de este crecimiento del consumo germano era el doctor Hans Hegli, director solícito y cordial del Instituto para la Hematología Experimental y Transfusiones de Sangre de la Universidad de Bonn o Centro de Hemofilia de Bonn. Como era conocido vulgarmente, Hegli había visitado en Los Ángeles a una de las personas que crearon la